Inicio a nuestra reunión. Gracias a Dios porque estamos reunidos una vez más en la casa del Señor. A ver, aquellos que están tan lejos, hombre, acérquense más. Están en el sol, ¿no? Les pega un poquito del sol. Bien, vamos a iniciar nuestro devocional. Hemos concluido finalmente la serie que estábamos tratando o trabajando semanas atrás. Vamos a iniciar un nuevo capítulo, una nueva serie. La intención es continuar, analizando acerca de nuestro carácter. Ya no es tanto la sabiduría o el temor, más bien, que era una de las características que estábamos analizando en nuestros temas anteriores. El día de hoy quiero abrir una nueva serie que tiene que ver con el carácter. Y la palabra más específica que quiero utilizar es forjar. Porque de eso es lo que en realidad deseo tratar, y es más que nada una oración. De hecho, si tú la analizas, el tema es: Señor, forja tu carácter en mí. Y esto tiene como propósito, evidentemente, que Dios comience a tratar algo que yo sé que ya lo ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás con cada uno de nosotros, pero es un clamor, es una petición, y yo te voy a explicar un poquito más de eso en un momento. Porque sin duda alguna, hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos, evidentemente, ser expuestos diariamente a la luz del Evangelio, diariamente a lo que Dios nos habla, nos dice, pero también tenemos que tener una intención en relación a lo que Dios nos enseña. Tenemos que tener una actitud que verdaderamente anhele, desee que ese carácter sea forjado. Solamente como manera introductoria, les recuerdo que en nuestro tema anterior estábamos hablando del temor, pero hablábamos de un tema muy interesante que tiene que ver con la sabiduría, y yo creo que ese es un punto que vamos a continuar hablando en un futuro. Por el momento lo vamos a dejar pausado, pero yo les explicaba, ¿no?, lo que el proverbista nos enseña. La sabiduría está clamando en las calles, está hablándonos públicamente, y yo lo personificaba en cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nos está hablando? Porque es la verdadera sabiduría la que está clamando, es Dios enseñándonos y mostrándonos dónde está la verdadera sabiduría. Por otro lado, yo comentaba que la insensatez está ligada al corazón humano, precisamente porque nuestro corazón, al no conocer a Dios, al no querer, al estar, por decirlo de alguna forma, injertado el pecado en nuestro corazón, nos hace tomar decisiones o brechas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está enseñando. Y eso es algo que tú y yo tenemos que cuidar, es algo que tú y yo tenemos que mirar, para que sea la Escritura la que finalmente defina, nos ayude a decidir. Y yo te hablaba también, por supuesto, cómo Pablo se dirigía a una iglesia, en este caso la iglesia de Roma, y exponía su necedad, ¿no? Gente que consideraban ser eruditos, sabios, o lo que hoy dicen mentes brillantes. Bueno, él los calificaba de necios, y hablaba de una manera muy insistente, o habló de una manera muy insistente en cómo estas personas negaron a Dios, y el hecho de negar a Dios los califica como necios, como insensatos. Y yo te decía algo, incluso hoy lo quiero comentar, no precisamente en este devocional, pero sí al iniciar nuestro servicio, que tiene que ver con la sabiduría, pero ¿dónde se encuentra la sabiduría? Y esto lo abordé en el capítulo 28 del libro de Job. Y yo te explicaba que la sabiduría está en Dios, porque Dios enseña que en Él está la sabiduría. Y eso lo voy a dejar un poquito aparte porque lo voy a abordar más en un momento. Sin embargo, yo quiero que tú analices el título que yo le he dado a esta serie con la cual quiero comenzar: Señor, forja tu carácter en mí. Yo te decía hace un momento, retomando así el tema y dejando a un lado la introducción, que más bien un título parece una oración, y en efecto lo es. ¿Por qué? Porque es algo que pesa en mi corazón, es algo que Dios ha colocado en mi corazón, y aunque es algo con lo que medito diariamente, yo quiero llevarte a ese punto a ti también. Yo quiero que sea parte de tu meditación esta oración, porque la palabra forjar implica muchas cosas, hermano. Me voy a enfocar en eso en un momento más, pero yo quiero que entiendas lo que tiene que ver cuando Dios habla del carácter. Esa necesidad que tú y yo tenemos de necesariamente alinearnos a lo que Dios dice.
necesariamente mirar que Dios está hablando escrupulosamente, de una manera tan incisiva, tan profunda, de tal manera, hermanos, de que nosotros descubramos en Él y solo en Él lo que desea hacer en nuestras vidas. Y es que indudablemente lo que Él desea hacer, hermanos, es que tu carácter sea más como el de Él. Que mi carácter se parezca cada vez más a Él. Y yo sé que eso a lo mejor te puede parecer hasta cierto punto imposible. Yo sé que hasta cierto punto eso te puede parecer difícil, y ciertamente lo es, mas no imposible. Sin embargo, hermanos, es una petición y es muy específica. Incluso, hermanos, es muy arriesgada. Te voy a explicar por qué. Es específica por un lado porque se trata de una obra que Él va a comenzar, que Él ya comenzó en ti, que Él ya comenzó en mí, pero es personal, hermanos, es íntima, es profunda, va a tocar fibras sensibles, áreas que no quiero entregar. Escucha esto que te voy a decir, qué increíble, ¿no? O sea, no quiero entregar. O sea, hacemos una especie de mini gobierno y decimos: Señor, toca todo menos esto, porque esto es mío. Y eso se llama idolatría. Bueno, que Dios forje mi carácter significa que yo voy a tener que ceder en todo eso también. Hermanos, cuando nosotros hablamos de que es específica, me estoy refiriendo a que Él, de manera soberana, en su tiempo, a su manera, finalmente, como Él lo desea en ese momento, nos va a confrontar con cualquier cosa que usted aloje en su corazón y que quiera ocupar un primer lugar que no sea Dios. Él va a confrontar esa fortaleza, Él va a confrontar tu vida, va a confrontar tu carácter, y va a ser determinante, hermanos, para poder tomar decisiones que van a repercutir, escúchalo bien, para la eternidad en tu vida. No solamente en el cómo vas a vivir aquí, sino en el dónde vas finalmente tu vida a recibir una eternidad. Por eso digo que es específica, porque se trata específicamente de áreas que tienen o que se alojan en tu corazón. Y digo que es arriesgado, hermanos, por las implicaciones que eso trae. Son implicaciones serias. Y ahorita te decía, repercuten para tu eternidad. Son implicaciones serias porque a nadie, o no sé si a usted o solamente a mí, pero a nadie le gusta sentirse vulnerable. A nadie le gusta sentirse en un punto de vulnerabilidad, porque sabe que lo que va a suceder lo va a golpear y surgen una serie de temores, incertidumbres, dudas. Sin embargo, lo que Dios quiere hacer en ti, lo que Dios quiere hacer en mí, nunca va a formar en tu mente y en tu corazón incertidumbre ni duda. Porque Dios ya te reveló lo que Él desea hacer, y te lo acabo de decir hace un momento. Forjar su carácter. ¿En quién? En ti. En ti. Formar, hermanos. Forjar. Y eso puede implicar hasta cierto punto dolor, hasta cierto punto quebrantamiento, que sin duda alguno lo habrá. Sufrimiento, como lo voy a leer en una de las cartas, si nos alcanza el tiempo, ¿no? Como Dios les está enseñando a una iglesia que está siendo forjada y que va a ser transformada a la gloria de su Señor, que va a ser, transformada en la gloria de su Señor, y va a ser establecida en la firmeza de la palabra. Sin embargo, les dice también Pedro, pero es necesario que por un poco de tiempo sufran por causa del Evangelio. Y eso es fuerte, hermanos, porque la manera en la que está hablando en este caso el apóstol Pedro, si no me recuerdo, yo ahorita lo voy a explicar más a detalle, está hablando de una situación en concreto que está pasando la iglesia, en este caso la que se está dirigiendo Pedro, ¿no? A la iglesia que está dispersa. Pero aquí está el punto, está implicando el sufrimiento, algo que tú y yo, en el contexto del que él lo está hablando, no lo estamos padeciendo. Nosotros no estamos padeciendo persecución. Bueno, en el contexto en el que ellos están pasando sufrimientos, sí había persecución. Sin embargo, ve cómo ese punto de forjar su carácter en mí implica que haya sufrimiento incluso. Y es que, hermanos, Él desea, anhela, y yo quiero que tú también en tu corazón desees, anheles, que la gloria de tu Señor, la gloria de nuestro Señor, hermanos, sea, como dice el apóstol Santiago a nosotros, ¿no? Implantada, sembrada en nuestros corazones.
de tal manera que nosotros radiemos ese brillo o esa luz de su palabra, pero que glorifique a Dios. Porque ya no van a ver al Juan Carlos que antes veías, o ya no van a ver al hermano José que hace muchos años veías. Vas a ver la gloria de Dios en tu hermano brillando con toda su intensidad y que representa a Cristo en su carácter, que se está forjando, que se está transformando. Y eso no significa que no va a haber pecado en su vida, y esto es algo bien interesante, porque cada uno de nosotros, a pesar de ser llevados y ser transformados en ese proceso, nosotros seguimos pecando. Y ahorita lo hablaba interesantemente con mi esposa, mi pastor, cómo seguimos siendo influenciados por el pecado, cómo seguimos siendo influenciados a veces por nuestras maneras de pensar, nuestras ideas o creencias que están arraigadas. Por eso, hermanos, el título de la serie es Forja tu carácter en mí. Y es una petición general. Y perdónenme si lo estoy generalizando y con ello te estoy, como dicen, vaya, te estoy llevando a ti también, ¿no?, a este punto, pero es necesario. Porque yo estoy pensando, ahorita estoy pensando en que tú estás de acuerdo conmigo. Amén. Yo estoy pensando que tú quieres ser cambiado a la gloria de tu Señor, que tu carácter deseas exponerlo delante de tu Señor y decir: Señor, haz lo que tú tienes que hacer en mí. Y yo doy gracias a Dios porque dijiste amén, tenías que decir amén. Estoy de acuerdo, hermanos, porque yo lo hago diariamente. No lo hago un día a la semana, lo hago diariamente, 24/7. Cada minuto de mi vida vivo pensando: Señor, si esto te glorifica o no te glorifica, si esto te agrada o no te agrada, si esto es parte de tu propósito o no es parte de tu voluntad. Y eso, hermanos, es parte del temor que Dios ha sembrado en mí, que ya lo hemos visto en otros temas de atrás, pero que yo deseo que esté en tu corazón también. Porque tú vas a tu trabajo, tú vas a tu escuela, tú vas a cualquier lugar en el que estés, en tu casa. Yo creo que no soy el único, pero ¿te ha pasado que de repente ves una imagen que dices: ay, Dios, esto lo hice espontáneamente? O como dijo el autor al libro de la carta de Hebreos, ¿no?, me deslicé. Yo quiero comentarte, hermanos, y esto no sé cómo explicarlo, pero Dios me dé la sabiduría para explicarlo, pero parte incluso de esos desliz que no son intencionales. En esos desliz que tendremos, que no es otra cosa más que pecado, Dios va a mostrarme mi debilidad, y lo que va a hacer es exponer mi pecado a la luz de su palabra para que tú veas que eso es lo que tú necesitas trabajar. O sea, lo que te estoy hablando en otras palabras es que Dios va a mostrarte tu pecado para que veas tu pecado, y en tu pecado tú descubras que ahí necesitas fortalecerte y necesitas ver la debilidad que tienes y descansar en tu Señor. Descansar en tu Señor significa trabajar en esa área para que tú cada vez más veas que necesitas ser forjado, necesitas depender más de su gracia en ese aspecto. Ahora, hermanos, Dios no está esperando que tú le autorices a que Él haga lo que tiene que hacer. Hace muchos años yo me acuerdo, ¿no?, esto me lo decía alguien, no voy a decir su nombre, muy apegado a mí, me decía: Dios es un Dios caballeroso, y Dios no va a hacer nada a menos que yo se lo autorice. Con el paso del tiempo yo entendí eso, y eso es terriblemente incorrecto. De entrada, no vamos a sexualizar a Dios. Y segundo, Dios es Dios, y Él hace lo que le place, cuando le place y de la manera que le plaza, que a Él le place, lo va a hacer. Si Él lo decidió, Él lo va a hacer. Y número dos, si nosotros somos pueblo de Dios, si nosotros decimos ser hijos de Dios, ten por seguro que esa obra empezó, hermano. Incluso ha estado en su pensamiento desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu mamá. Desde antes de la formación del mundo, Dios ya te tenía, incluso desde antes de que tú fueras concebido en el vientre, Dios ya te tenía en sus pensamientos. Y esa obra comenzó, por supuesto, en el momento en el que tú fuiste concebido, pero también evidentemente empieza o toma forma, empieza a darse, a reflejarse
Desde el momento en el que tú dices, Señor, te reconozco como mi Señor, y Señor con ese mayúscula, ¿verdad? Y verdaderamente empiezo a depender de lo que tú me estás enseñando o que tú me estás mostrando para que yo haga, y definitivamente ahí empieza un proceso. Porque esa obra ya empezó, hermano. Dios no necesita tu autorización, Él lo va a hacer a la manera en la que Él sabe hacerlo. Y ten en cuenta que lo va a hacer porque tú eres pueblo de Dios, escogido por Él, y te está capacitando. Y de la misma forma en la que te va a forjar y en la que muchas veces seguramente te vas a desanimar, Él te va a consolar. Él te va a animar, Él te va a perfeccionar, te va a proveer de su palabra y nada más que de su palabra, única y exclusivamente de su palabra. Esto por favor tenlo en mente. Nada te va a llevar a la perfección, a la santidad de Dios, sino solamente su palabra para que estés unido a Él. Solo su palabra. Y déjame te lo leo como el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Filipo lo explica de una manera tan dulce, tan sabrosa. Yo me deleito en leer esto. Capítulo 1, versículos 5 y 6, te lo voy a leer. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy convencido precisamente de eso. Pablo no dice, creo, mire, supongo, y me da la idea de que Dios, no. Estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, esto es bien importante porque es buena, eso significa que es santa, eso significa que es perfecta, la perfeccionará. O sea, es santa y la perfeccionará, es santa y la seguirá santificando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo es el día de Cristo Jesús, hermano? Hasta que Él venga o yo vaya a su presencia. Esa obra no se acaba, hermanos. Esa obra no se acaba. Esto no acaba, como dicen, ¿no? Hasta que acaba. Y te decía hace un momento, 24/7, todos los días, incluso en tus sueños. Ahorita lo hablaba con la esposa de mi pastor, ¿no? Cómo hasta en los sueños a veces nosotros soñamos y yo le explicaba, muchas veces soñamos cosas que no deseamos soñar, pero incluso yo le digo, Señor, guarda mis sueños. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces lo que soñamos está influenciado por lo que vemos. Este órgano sensorial, esta vista, absorbe todo y lo que hace es, como dicen, tomarlo y alojarlo en el cerebro. Llega un momento en el que llegas, te relajas, duermes de más y empiezas a soñar cosas que no debiste haber soñado precisamente porque viste cosas que no debiste haber visto. Bueno, Dios está trabajando incluso en lo más mínimo de tu vida, hasta aún en tus sueños. Y yo no estoy condenando a nadie si sueña mal o tiene algún sueño que no debió haber tenido, porque son cosas que evidentemente, hermanos, no están ni en nuestro control a veces. Sin embargo, hermanos, si tú leíste o tú entendiste lo que te dije cuando te leí la carta, vaya más bien a Filipenses capítulo 1, versículo 5, Dios, hermano, está demandando también una actitud en ti. O sea, el poder que Dios va a obrar en ti y va a hacer que actúe en ti, te va a transformar, pero Dios no va a obrar en la vida de un soberbio. Dios no va a obrar en un corazón que no desea ser transformado. Dios va a obrar en aquellos que se exponen al Evangelio. Si tú lo leíste conmigo, es claro, dice, por su participación. Tú colaboras en el Evangelio, tú sirves el Evangelio. Ahí está. Dalo por hecho que tu exposición al Evangelio, el hecho de tú colaborar, de reflejarte, de mirar las Escrituras, de analizarla, eso va a hacer que en ti comience un proceso de transformación. Porque necesariamente necesitamos ser expuestos a la luz del Evangelio para nosotros poder ver la santidad de Dios, y la santidad de Dios nos va a llevar a nosotros a confrontarnos. Estamos mal en esto. Hermanos, la palabra forjar en el tema que yo estoy tratando de iniciar el día de hoy no está por casualidad ahí. Proviene incluso, y te voy a explicar de dónde proviene esta oración que yo vengo exponiendo como a manera de título, de una oración que le llaman de un salmo que tiene que ver con el arrepentimiento. Es un salmo penitenciario, les llaman.
de los muchos que David compuso. Y tú lo puedes leer en el capítulo 51. No te lo voy a leer ahorita por una razón, porque quiero meditarlo a detalle, como dicen, a plomo. Y lo vamos a leer más adelante, pero hay cosas que David dice que te dices, wow, Señor, crea en mí un corazón que te alabe, que te adore conforme a tu corazón, un corazón que sea genuino en su deseo de hacer tu voluntad. Créalo, o sea, fórjalo. Es el versículo 10 y versículo 6 que después vamos a leer. Es interesante, hermanos, cómo incluso David está siendo seriamente confrontado en su carácter. Y tú recordarás, y si no te voy a explicar, que ese salmo se derivó de una desobediencia, del pecado de David, que cometió justamente con una mujer. ¿Y usted sabe cómo se llama? ¿Usted sabe? Si usted lee el segundo libro de Samuel, capítulo 11, usted va a encontrar la historia de lo que sucedió ahí. Pero tú te vas a dar cuenta que después de haber sido reprendido por el profeta Natán, empezó a vivir momentos de angustia, de dolor. Serias consecuencias empezaron a venir en su vida y por consecuencia también el reino empezó a padecer. El resultado de su conducta produjo un trago amargo, como dice el proverbista, y a partir de ahí empezó a ver las consecuencias. Él estaba siendo tratado y fue perdonado por Dios porque Dios le permitió no morir. Sin embargo, el trato que empezó ahí, ¿tú recuerdas cómo inició? Dice que estaba la batalla todo lo que daba, ¿no? Y él se le hizo fácil subir a la azotea, ocio, y no está nada malo subir a una azotea, digo, si tiene azotea suba, pero el ocio lo llevó a subir a la azotea y después vio que una mujer se estaba bañando y la miró. Sería el típico hombre que hoy agarra su teléfono y empieza a hacer, a mirar pornografía ligera, ¿no? Y eso es lo que empezó a hacer, a mirar. Y todo lo que se vino a partir de ahí, usted conoce la historia. Fue un hombre que cometió homicidio. Usted sabe lo que hizo con Urias, ¿verdad? Un hombre que creyó que podía trampearlo y decirle, vente, mira, come conmigo y ve y acuéstate a tu casa y con tu mujer, etcétera, etcétera. Y ese hombre dijo, no, y se quedó allí en la puerta del rey, literalmente durmiendo afuera. David lo emborracha para que pierda conciencia y se vaya con su mujer y tapar ahí su pecado. No, fue un hombre muy sabio, más bien un hombre muy fiel. Al grado que David dijo, bueno, lo pongo por delante con una carta que envió al general y lo pusieron por delante y usted sabe lo que pasó. Homicidio. David lo planeó. O sea, un hombre que era conforme al corazón de Jehová cometió homicidio y ¿qué más? Y adulterio. Dios tenía que forjar eso. Dios tenía que tratar eso. Y hermanos, esa es la forma en la que circunstancialmente David fue expuesto. Yo no sé en qué forma y de qué manera tú estás siendo expuesto o expuesta. Yo lo estoy siendo y día a día lo veo. Obviamente, tú necesitas verlo. Pero hermanos, de la misma forma en la que Dios va a forjar duramente ese carácter contigo, si tiene que hacerlo de una manera dura o dolorosa o severa, tú también vas a ver el carácter de Dios ahí. Cómo Dios es misericordioso, cómo Dios es dulce. Yo he probado la dulzura de mi Señor cuando susurra a mi vida, cuando me trata en mi corazón. Le decía a mi esposa hace unos días, cuando estoy tan ansioso, tan nervioso, o algo aflige mi vida, literalmente le digo, siento cuando vengo a su presencia como si Él tomara mi corazón, está acelerado, ¿no? Y si hiciera esto, y lo controlara y relajara. Yo estoy en control. Y Señor, yo lo entrego entonces en sus manos, porque yo no puedo, obviamente yo no soy todopoderoso y yo lo entrego en sus manos. Pero eso es parte de forjar su carácter en mí. Forjar, hermanos, significa dar forma. Significa que hay un diseñador que va a forjar, formar, transformar. Fíjate, va a utilizar el instrumento que él desee, la circunstancia que él desee y que considere necesaria para lograr su propósito en ti y en mí.
implica una acción soberana de Dios. Y eso no debes de tener temor. Yo deseo, yo pregunto, ¿quién no desea la soberanía de Dios obrando en su vida? Yo la anhelo, yo la deseo, es lo mejor. Es lo mejor, la soberanía de Dios obrando en mi vida es lo mejor. Sin embargo, eso va a implicar que en los instrumentos que Él va a tomar un cincel si Él lo desea, y que así va a ser, en sus manos, y va a empezar a dar golpes. ¡Pah! ¡Ta! Y va a empezar a dar forma. Implica una acción similar a la que hace un herrero. No sé si alguien conoce un poco de herrería, yo no, pero en algún momento la trabajé. Y es empezar a tomar ese metal y empezar a pasarlo por fuego. Empezar a darle la forma. Pasarlo por fuego y de repente agarrar el marro, yo qué sé. Empezar a golpearlo. Implica la misma acción que haría un alfarero con el barro en sus manos. Va a buscar la manera de ver cómo agarrar ese vaso y empezar a darle forma, a lo mejor suavemente, a lo mejor duramente. Incluso lo mirará y dirá, no, si va de nuevo y empieza a construir, empieza a orar. O es la misma acción que haría un joyero cuando pasa el oro por el fuego. ¿Qué está haciendo el joyero cuando está pasando el oro por el fuego? Lo está purificando, hermanos. Qué interesante es eso, que lo está, ve el oro y lo mete al fuego, pero no lo mete a un fuego que sea tan intenso, porque sabe que si lo mete a un fuego que es intenso lo va a destruir. Y ese es nuestro Dios, nos mete a un fuego que sabemos que vamos a tolerar, vamos a soportar, y lo saca y dice, no, todavía no se parece a mí, todavía tiene imperfecciones, y lo vuelve a meter, y lo saca, y lo vuelve a meter, y lo saca, y una vez vuelve a meterlo, y una vez que lo saca y ve que las impurezas no tiene, él dice que ese oro es perfecto, o está completamente purificado, porque lo que ve en el oro, ¿qué creen que es? Es un reflejo en el oro. Bueno, de la misma forma tú y yo, a la hora de ser expuestos una y otra vez, Dios va a estar purificándonos, pasándonos por fuego, hasta que Él nos vea y diga, mi imagen está en Él. Y lo precioso, hermanos, es que hace un momento te decía, es dulce. Es hermoso ver cómo Dios trabaja en el corazón de un hombre cuando se expone al Evangelio. Y yo anhelo que tú desees esto con tu corazón. Yo no voy a poder abarcar mucho más porque hasta aquí ya me ganó el tiempo, pero todo esto que te he dicho, medítalo también en las palabras de David. Lee el Salmo 51. Es más, es de tarea, sale para el próximo momento. Y ve cómo ese hombre fue trabajado, fue tratado, fue forjado, para ser expuesto a la luz del Evangelio, para que él conociera a su Señor y viera que Dios es fiel, es soberano, y Él hace cuanto a Él le place para su gloria y para transformar nuestro carácter. Amén. Señor, cuántas gracias te damos, Padre. Es indudable, Padre Celestial, que tú has comenzado una obra en nosotros. Señor, yo quisiera rogarte que no fuera severo ese trato, pero eso no está en mí, Señor. Sin embargo, yo quiero, Dios, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros oídos y seamos sensatos a las palabras que tú pones en nuestro corazón. Porque indudablemente muchas de nuestras decisiones determinarán la forma en la que ese cincel habrá de amoldar o dar forma a la imagen que tú deseas transformar. Señor, te ruego por cada uno de nosotros, te ruego que tu palabra sea alojada en nuestros corazones, infunda temor, reverencia y de gloria a tu nombre, Señor, para que ese carácter día a día, hora tras hora, en cada momento de nuestras vidas sea y siga siendo transformado. Para la gloria de tu nombre, porque solamente deseamos tu soberanía obrando en nosotros y tu poder forjándonos, Dios, para poder reflejar el brillo de tu luz, tu palabra, Dios, en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Señor, una vez más te damos tantas gracias. Amén. Amén. Bendecido día.